Hoy vamos a hablar de una pareja de la historia argentina. Andaremos con cuidado porque la pareja está formada por Santiago de Liniers y Anita Perillón. De manera que en cualquier momento se arma la podrida, aparecen los muchachos. Allá por el año 1797, Buenos Aires recibió la noticia de la aparición de un grupo de gente extraña. Era la familia de Esteban Perillón y Vanduil, que habían llegado en un barco de su propiedad en busca de un lugar donde refugiarse de los peligros de la Revolución Francesa. Eran unos franceses, aristócratas. Esteban Perillón había ocupado un cargo importante en la Compañía de Indias, y bueno, cuando llegaron las autoridades revolucionarias lo echaron a patadas, y en un barco que tenían, se las tomaron a Buenos Aires. Cuando llegaron, pues no solamente llegaron ellos, sino que los hijos y como 30 esclavos, porque eran personas que no iban a ninguna parte sin sus esclavos. Una de las hijas de Esteban Perillón se llamaba Ana y era hermosa. La muchacha tenía unos 20 años, era casada, tenía 2 hijos. Al parecer debía encontrarse en Buenos Aires con su marido irlandés, Thomas O'Gorman. Pero cuando llegó a Buenos Aires, en el barco de los Perillón, el tal O'Gorman no estaba. Parece que O'Gorman traficaba tabaco y esclavos y seguramente andaba haciendo sus negocios que hacía siempre con los ingleses, que eran muy entusiastas en el tráfico de una y otra cosa. En 1800 la familia Perillón solicitó permiso para instalarse en Villa de la Candelaria, en el norte de Corrientes, saben ustedes, que por entonces era asiento de las autoridades virreinales de la gobernación de las Misiones. Allí estaba de gobernador Santiago de Liniers. Liniers era un hombre de bella estampa, alto, rubio, muy simpático y galante, y dicen que era muy solicitado entre las damas de la colonia. Esa palabra, aplicada a alguien que tiene suerte en el amor, siempre me causó gracia, ¿no? Era muy solicitado. ¿Qué pasa? ¿Recibía solicitudes? La respuesta es sí. Una persona solicitada recibe solicitudes. ¿Qué le pedirían a Liniers? Es fácil conjeturarlo. De todos modos, Ana quedó muy impresionada cuando lo vio, y él también. Pero no sucedió más que eso, una mutua impresión. Se hicieron amigos, y como eran figuras importantes de una sociedad pequeña, se encontraban en reuniones, en ceremonias oficiales, corridas de toros, funciones teatrales, etc. Al poco tiempo la familia Perillón y el propio Liniers volvieron a Buenos Aires. Liniers por ese entonces era capitán de navío de la Real Armada Española, tenía 50 años, y estaba un poco deprimido el pobre Liniers. Había muerto su segunda esposa, no tenía un mango, y para colmo de males no se llevaba nada bien con el virrey Sobremonte. Entonces comenzó a frecuentar las tabernas y lugares de mala fama, y allí Liniers parece que jugaba a las naipes hasta bien entrada la noche, bebía algunas copas y tocaba la guitarra y cantaba. Parece que era muy afinado Liniers. Y en los ratos libres pensaba un poco en Ana Perillón. Le gustaba, pero la sabía lejana e imposible. Era casada. Pero con la llegada de los ingleses, todo cambió para Liniers. Saben ustedes, vinieron las invasiones inglesas. Sobremonte, que como se ha dicho, le tenía bronca a Liniers, lo había relegado al fuerte de Barragán, haciendo oídos sordos a los pedidos de Liniers que quería el mando de la flota española para enfrentar a los ingleses en el río. Y los ingleses, como se sabe, al mando de Beresford, desembarcaron en Quilmes y entraron en Buenos Aires con 1.500 liantes. Muy bien, Sobremonte famosamente huyó a Córdoba, junto con los principales jefes militares, y ahí quedó Liniers como el jefe de mayor jerarquía disponible. Estaba en las afueras, Liniers, y necesitaba conocer la situación de la capital. Entonces hizo lo siguiente. Tenía que pasearse por la ciudad para mirar un cacho sin ser apresado, de manera que recurrió
a Ana Perillón para que ella consiguiese el favor de Beresford. Estaba dominando la ciudad, naturalmente. Recuérdese que Anita Perillón estaba casada con Thomas O'Gorman, aquel contrabandista que hacía sus negocios con los ingleses, de manera que tenían buen trato con esta gente. Pues bien, gracias a las negociaciones de Ana, Liniers obtuvo un permiso para pasearse por Buenos Aires, se hizo el otario, reconoció el lugar, observó la situación de los invasores, todo con la mano en el bolsillo y mirando. Y se retiró finalmente para organizar la reconquista. Al poco tiempo, Liniers estaba al frente de 5.000 hombres, habían venido a Montevideo, e inició el trayecto entre San Isidro y la capital. Y eligió como lugar de iniciación del ataque la esquina de las calles San Nicolás y La Paz, viene a ser hoy Corrientes y Reconquista. Y allí vivía casualmente Anita Perillón. Cuando pasó frente a su balcón, cuando Liniers pasó frente a su balcón, ella le tiró un pañuelo bordado que él guardó en su pecho bajo la casaca militar y saludó con la espada. Me parece estar viendo la situación, la romántica situación. Desde ese momento Liniers fue invencible, o conviene que creamos que fue invencible por esa razón. Se me dirá, hay muchas personas que habiendo recibido un pañuelo fueron vencidas minuciosamente, y yo contestaré, no sin alguna amargura, efectivamente. El caso es que luego de varias horas de lucha, Beresford, en cuya persona la ausencia de pañuelos de Anita Perillón era notable, se rindió. Pues parece que Thomas O'Gorman, que justo llegaba de hacer unos negocios, siempre estaba llegando de hacer unos negocios, Thomas O'Gorman, se refugió en un buque de la flota invasora y nunca más volvió a ver a Ana. Justo llegó cuando Beresford se estaba rindiendo, preguntó por Beresford, le dijeron, se está rindiendo, se quedó en un barco y, Ana, si te he visto, no me acuerdo. A los pocos días, Ana comenzó a visitar a Liniers en el fuerte. Muy pronto las visitas se hicieron diarias. Ella, en realidad, vamos a decirlo, total, ha pasado mucho tiempo, y esta muchedumbre que hoy llena el Tortoni se me antoja discreta. Ella se había hecho amante de Liniers. Liniers algunas veces la visitaba incluso en su casa, y se quedaban juntos hasta bien entrada la madrugada. Pues bien, en 1807 los habitantes de Buenos Aires vieron aparecer otra vez a los invasores, ya saben ustedes. 14.000 hombres eran esta vez al mando de Cuauhtémoc. Pues Liniers quiso interponerse al desembarco, enfrentó a los invasores en los corrales de Miserere, perdió, pero pudo detenerlos un tiempo. 3 días más tarde entraron en la ciudad ya saben, se transformó en un infierno de gritos, maldiciones, disparos de fusilería, cañonazos. Bueno, cuando los ingleses se rindieron, estas hazañas hicieron que el pueblo exigiera la destitución de Sobremonte, que esta vez se había ido a Montevideo. Paso por alto algunos comentarios que podría yo hacer. Bueno, se le entrega el poder, el pueblo exigió la entrega del poder a Santiago de Liniers. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Desde España se nombró virrey a Liniers, y nada menos que Napoleón Bonaparte le envió emisarios y le expresó su regocijo. Claro, ¿cómo no iba a estar contento Napoleón? Era un marino francés y además bonapartista. Las relaciones entre Liniers y Ana Perillón eran verdaderamente escandalosas, ¿no? Parece que el virrey vivía de día en el fuerte y dormía en la casa de Ana, lo cual en aquellos tiempos era mal visto. Las señoras, al verlos pasar, los saludaban muy sonrientes y luego se persignaban. Hace bien, persínese. Ana iba y venía de su quinta en el campo con escolta armada, utilizando los carruajes del fuerte. Parece que incluso Liniers era muy dadivoso, pero sus favores traían problemas. En una ocasión nombró subtenientes a 2 sobrinos de Ana que, según las crónicas,
no podían ni sostener el biberón. En fin, Liniers le consentía todos los caprichos a la Pélisson. Pronto comenzaron a tejerse algunas intrigas entre los españoles y los criollos, que detestaban que un francés los gobernara. Claro, bueno, porque había otro asunto. ¿En qué año estamos? Estamos en el momento en que el emperador de los franceses, como una etapa de su lucha contra Inglaterra, invade España. Entonces ahí se complica mucho la lucha en aquel instante. No es que no lo toleraran a Liniers por francés, simplemente por un capricho nacionalista. Pero casualmente los franceses estaban invadiendo la nación española. Y hay allí, trataré de no hablar de esto, pero es indispensable sugerirlo como tema de pensamiento. Hay allí por lo menos 3 frentes. Por empezar, la monarquía absolutista, representada por el rey Carlos de España. Después, la fuerza invasora de Napoleón, que si bien viene con ideologías liberales, con reivindicaciones burguesas, viene con código, sí, pero viene como un invasor. Viene como un invasor. Y entonces, la otra pata, que es la España liberal, no tiene más remedio que unirse a la España absolutista para combatir a Napoleón. Entonces se dan algunas posiciones que parecen paradójicas. Si a esto le agregamos las colonias americanas, que también tienen sus propios agravios con España o con la metrópoli, la cosa no es tan sencilla como parece, y aquí esto es lo último que digo, ha sido utilizada maliciosamente esta complejidad de la situación para pintar no solo las luchas de las invasiones inglesas, donde casualmente nace el ejército argentino, sino la revolución toda, la revolución de mayo. La revolución de mayo, es cierto. Sí, bueno, y yo no digo más. Bueno, el caso es que Sobremonte se va a Montevideo y se empiezan a tejer algunas intrigas entre los españoles y los criollos, que detestaban que un francés lo gobernara por las razones que se han expresado. No se olviden también de que la querida de Liniers también era francesa, eso me imagino que habrá producido su efecto. Los comerciantes españoles, liderados por Martín de Álzaga, quienes lideraban el cabildo, empezaron los movimientos. Comerciantes españoles, liderados por Martín de Álzaga, casualmente eran personas que tenían unos intereses que defender. No les convenía mucho el libre cambio y no les convenía mucho perder los privilegios que tenían en el antiguo régimen. Pero dije que era lo último que decía. Está tan tentador el tema. Sí, claro. El caso es que también Sobremonte y el Lío, que era el gobernador de Montevideo, que estaba también tirándose al virreinato, conspiraron contra Liniers. Ningún navío partía de Buenos Aires ni de Montevideo sin llevar correspondencia a Madrid conteniendo toda clase de denuncias. Como la corte no se atrevía a deponer a un virrey de origen francés por temor a irritar a Napoleón, pues los intrigantes empezaron a atacarlo por el lado de su amante, por el otro lado. A todo esto, cuando se enteraron de la invasión napoleónica a España, un odio feroz contra los franceses se apoderó de todos los españoles que estaban aquí. Para peor, había llegado a Buenos Aires nada menos que el general Goyeneche, que después tendría una larguísima fama, que en nombre de los reyes prisioneros proclamaba la insurrección contra la ocupación francesa. Pero Liniers lo echó a Goyeneche y el odio se agudizó. Hay un episodio curioso, casi un detalle, que marca el fin de Liniers. A fines de 1808 se anunció el casamiento de una hija de Liniers, hija de su primer matrimonio, ¿no?, con un hermano de Ana, por supuesto de origen francés. La boda se realizó el 26 de octubre de 1808. Enseguida el cabildo tuvo el pretexto que necesitaba, tuvo el detalle legal. Un viejo decreto de los tiempos de Felipe II prohibía autorizar el casamiento de la hija de un funcionario sin aprobación del rey. Entonces ahí uno encontró eso y el cabildo dijo: considerando que don Santiago de Liniers procedió a dar estado a su hija contra lo expreso por su majestad y con la qué sé yo, queda el virrey privado de su cargo por haber
dejado que su hija se casara. Nada más por eso. Liniers no admitió el dictado del cabildo. Álzaga y los suyos dieron un asalto armado que fue sofocado en principio. Los sublevados fueron arrestados y desterrados a Carmen de Patagones, pero a pesar de ese triunfo, Liniers quedó políticamente herido. Comenzó a preocuparle la seguridad de su amada, y tuvo un gesto insólito. Decretó la expulsión del virreinato de su propia amante y de toda su familia. Había decidido, para proteger a Ana, no volver a verla jamás. Vio que la situación se ponía brava y la expulsó a Ana Perillon. Al poco tiempo se nombró a Cisneros virrey, y Liniers, también para protegerse, se fue a Córdoba. Se instaló, saben ustedes, en Altagracia. Mientras tanto, la pobre familia Perillon andaba de puerto en puerto. Llegaron a Río de Janeiro y la princesa Carlota, hija del rey Carlos IV, tampoco quería franceses por allí y la echó. O mejor dicho, no las trataron muy bien. Quiso entonces Ana, desesperada por ver a Liniers, volver a Buenos Aires, pero justo se enteró de los sucesos de mayo de 1810. Primero se alegró, se había renovado el cabildo, que tantos problemas le había traído, pero después llegó la decepción porque supo que Liniers desde Córdoba encabezaba la lucha contra la Junta, y que la Junta había ordenado el apresamiento de Liniers y la ejecución en el lugar en que se lo hallaba. Ana Perillon inició una desesperada carrera contra el tiempo, quería llegar a Buenos Aires para interceder en favor de Liniers, zarpó de Río de Janeiro, pero su nave, fíjense ustedes, se hundió en Punta Piedras. Por milagro la rescató una nave inglesa, con la que llegó a Buenos Aires, pero demasiado tarde. Liniers ya había sido fusilado. A los 34 años, Ana decidió recluirse en su casa de campo y desapareció para siempre de la vida social de Buenos Aires. Vivió 37 años más enclaustrada en su casa. Hacia 1828 nació su última nieta, que tenía el apellido de Tomás, tenía el apellido O'Gorman, cuyo nombre era Camila O'Gorman. Fue la nieta preferida de Anita Perillon, y a ella le contaba los recuerdos de su amado virrey y la forma en que había desafiado a la severa sociedad porteña. Fue sin duda un corpus de enseñanza fatal para la pobre Camila. Y ahí termina la historia de Anita Perillon y de Lidia. Hemos, yo creo, salido indemnes. No hemos nombrado a Moreno, ni a Saavedra, ni el porqué de la Revolución de Mayo. Bueno, pueden respirar tranquilos. Estaban con el teléfono así, los muchachos. Los mayos estaban con el teléfono. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? El fusilamiento de Liniers fue una cosa compleja de todos modos. No hablaremos de eso, porque es el punto central de la discusión acerca de qué cosa es la Revolución de Mayo. Están ahí, ¿cómo se llaman ¿Cómo se llama ese cuerpo que dictó Moreno, hombre de Dios? El plan de operación. Plan de operación. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Y bueno, aquí estamos, naturalmente, somos caballeros, corresponde dedicárselo a Anita Perillon, que habrá amado mucho, calculo yo, a Liniers. Y también a su última nietita, a la pobre Camila O'Gorman. Pero también al pueblo de Buenos Aires, que en aquellas jornadas del 6 y del 7 enfrentó a los ingleses invasores, y que dio de este modo nacimiento al ejército argentino, al verdadero ejército argentino, el ejército del pueblo argentino, que nace luchando contra los ingleses. Repito, que nace luchando contra los ingleses. No está mal entonces dedicarle eso a aquella gente. ¿Con qué podemos ilustrar esta pequeña charlita histórica, este cuento de un amor, finalmente, ¿no? Bueno, tango sobre Liniers puede ser que haya en el peor de los sentidos, es decir, a Liniers también le ha pasado lo que Borges teme que le pase, que se convierte en un barrio. Cuando alguien habla de Liniers,
Uno se acuerda del puente de la General Paz, de las tiendas Mil Saldos, de la confitería Tokio, de San Cayetano, de San Cayetano, y del Club Vélez Sarsfield, de todas esas cosas. Y no se acuerda de Santiago de Liniers. De Bianchi. Claro. Bueno, también a Carlitos Bianchi podríamos dedicarle esto. Sí. Usted sabe, le voy a contar una cosa de Carlitos Bianchi que yo no sé si sabe Carlitos Bianchi. Carlitos Bianchi está citado en un cuento de Bioy Casares. ¿Así? Hay un cuento de Bioy que transcurre en Francia y el protagonista va a ver al equipo donde juega Carlitos Bianchi. Y yo no sé si él lo sabe. Es probable que no lo sepa y es probable que sabiéndolo no le importe mucho, pero... pero además lo nombra con mucha admiración. Pero bueno, tango sobre Liniers no hay, sobre Ana Perillón tampoco, pero sí hay tango sobre personas que han penado por amor. Y sobre personas que como Liniers tocaban la guitarra y cantaban y han penado por amor, casi no hay otra cosa. De manera que hay un hermoso vals que se llama La pena del payador, que es además un vals con lenguaje gauchesco, que canta Carlos Gardel. Se llama La pena del payador y no está mal atribuirle al pobre Liniers, que tuvo que expulsar a su amada, que tuvo que privarse de la presencia de la mujer amada, nada más que para protegerla. No está mal dedicarle este valsecito, La pena del payador, amén de lo que pensemos después sobre su suerte política. Cante entonces don Carlos La pena del payador, para todos los que penan por amor, que son, por cierto, legión. Adelante, don.